Hola, hola, ¿cómo están nuestros seguidores y nuestros televidentes? Espero que hayan tenido una semana fructífera y buena, bendecida. Y después de ese juegazo, yo creo que todos los dominicanos estamos súper contentos. Después de ese juego con Venezuela, que estamos dando pela y pela. Dicen por ahí que el plátano se comió la arepa. Pero más adelante vamos a estar comentando sobre esto y mucho más con todos ustedes. El día de hoy tenemos aquí una invitada muy especial, un tema que me gusta muchísimo y es el tema de las relaciones laborales, del ambiente laboral. Es para mí sumamente importante este tema y creo que para todos ustedes también, amigos televidentes. Y hoy se encuentra con nosotros de JCIP Group. Ella es Leonela López, es máster en recursos humanos y tiene un posgrado en inteligencia emocional y coaching. Así es que ella estará hablando con todos nosotros el día de hoy, va a responder nuestras inquietudes y estaremos conversando de algo muy importante que no se habla muy a menudo en los espacios laborales. Y se trata, señores, nada más y nada menos de eso llamado salario emocional o sueldo emocional, como usted le quiera decir, pero eso también es importante. No solo importante es el dinero en temas laborales, también ese salario emocional hace falta. ¿Y quién mejor que Leonela para explicárnoslo el día de hoy? Bienvenida, Leonela, ¿cómo estás? Muy bien, Rogersa, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y de verdad muy contenta por estar aquí el día de hoy a acompañarles a ustedes. Mi compañero David está ya por llegar, se va a integrar, pero vamos a ir conversando con Leonela sobre el tema laboral, el ambiente laboral. Háblanos, Leonela, del salario emocional o del sueldo emocional, del que muy pocas personas hablan, porque solo nos centramos en lo económico, en lo material, pero ese salario emocional que tanto bien hace al, a la autoestima de una persona, a su rendimiento laboral, incluso, que tú nos lo vas a decir ahora, pero creo que sí también influye muchísimo en eso. Háblanos un poco de eso. Muchísimas gracias, Rosa. Como bien indicaste, el salario emocional son todos aquellos, esos elementos que están muy relacionados con el salario intrínseco. Está desligado con todo lo que tiene que ver la remuneración no financiera. Hoy día el salario emocional ha tomado auge por el cambio generacional que venimos viendo. Ya la generación que tenemos hoy día en las organizaciones no es tan solamente enfocada en la remuneración financiera, como técnicamente se le conoce, que es esa remuneración garantizada, donde todos los que trabajamos la vamos a recibir con una periodicidad quincenal o mensual, dependiendo del sector donde nos encontremos. Entonces, ese salario emocional está relacionado directamente con esa flexibilidad en el entorno laboral, trabajo híbrido, todo lo relacionado con el tema de bienestar, que bien es cierto y para nadie es un secreto que ha venido en auge luego de la pandemia, pues esta generación llamada centennial, más allá de los aspectos retributivos, busca propósito en las organizaciones y cómo las organizaciones pueden afianzar este elemento. Entonces, como mismo indicaste, hoy día el salario emocional está en el tapete, no es novedoso, de hecho en muchas organizaciones ya lo han implementado dentro de sus políticas de bienestar y también hay muchísimas personas que se han estado preparando en ese elemento y son embajadores de salario emocional porque se hacen estudios a nivel de Latinoamérica y se están identificando las mejores prácticas para llevar a lo interno de las organizaciones. Muy bien, Leonela. Cuando hablamos de salario emocional, ¿de qué exactamente estamos hablando? Para que las personas sepan de qué le hablamos. Claro que sí, cuando hablamos de salario emocional, como habíamos indicado anteriormente, como está relacionado con beneficios no monetarios y este tipo de salario
no tiene una carga en la nómina, no se presupuesta, está relacionado con programas de bienestar, está relacionado con programas de flexibilidad horaria, esas organizaciones que incluyen dentro de su sistema ese esquema de trabajo híbrido y sobre todo de la conciliación laboral, que tú puedas tener esa conciliación entre tu vida personal y laboral. Pero también ese salario emocional incluye programas de reconocimiento. Hoy día se ha indicado con mucha relevancia esos reconocimientos informales, donde también a nivel cultural se motiva a los equipos de trabajo para que puedan exaltar o reconocer una buena labor de un compañero de trabajo, no necesariamente de los líderes, también un partner, una persona que sea de la misma línea a nivel estructural en la que yo me encuentro. Entonces, incluye los programas de reconocimiento, tanto económico como no financiero. Tú conversas sobre que ese salario emocional se da también o se puede dar no solo en la línea de mando, sino que también de un compañero hacia otro compañero. Pero es difícil, Leonela, porque generalmente, y muy lamentable y triste, no nos alegramos de los logros de los demás, generalmente. Muchas veces un compañero escala o logra algo, escalar en el ambiente laboral y yo como compañera, más allá de alegrarme y de apoyarlo, animarlo a que continúe, eso me afecta. Y lo que lo veo es como que a él sí, a mí no, y se da más bien como un conflicto. No siempre ese compañero está dispuesto a apoyar al otro para que siga adelante, que es el deber ser. Las organizaciones están en el proceso de madurez y como bien dice Rosa, es difícil, más no imposible, pues las organizaciones se van moviendo, así como se va moviendo el mercado, así como se van moviendo las generaciones. Para tú poder lograr eso, tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio a nivel de lo que es la cultura en la organización y de hecho, cuando nosotros hablamos de retención, ya nos movimos a la fase de retención a fidelización del talento, porque hoy día no retenemos, sino que fidelizamos. Y fidelizamos a través de estas políticas, estas prácticas relacionadas con el salario emocional. Para tú lograrlo, tiene que haber un cambio de cultura, pero también tiene que haber una cultura afianzada en valores. Ya hoy día, de hecho, muchas personas que se abocan en el mundo laboral quieren saber cuáles son los valores de esa organización y si hacen consonancia con los valores propios. Entonces, las organizaciones se están moviendo y internamente los colaboradores también se crean las bases, se crean las políticas, pero también se hace cultura. Y en la medida que hagamos la cultura, pero todo nos vamos moviendo porque sabemos que hay una competencia llamada adaptabilidad y también una competencia que está relacionada con los cambios. Si yo no me movilizo, pues lamentablemente quedo fuera de lo que es el negocio. Entonces las organizaciones están entendiendo que debemos de movilizarnos hacia ese elemento y hoy día están incluyendo este sistema de reconocimiento. De hecho, cuando hablamos de reconocimiento informal es porque se han hecho estudios y nos comparamos con empresas del sector y vemos que ya lo están implementando y que están teniendo éxito. Sí, así es, Leonela. Se acaba de integrar David aquí con ustedes. Bienvenido Tú sabes, a tu espacio. luchando con el tránsito de la ciudad, Así es, hasta a mí me pero, cogió un poco lo tarde. pero gracias a Dios estamos aquí. Estamos con Leonel hablando de ese salario emocional que tampoco se habla. Así es, bienvenida Leonela. Muchas gracias, David. Leonela, háblame de esto sí se habla muchísimo y es el día a día que se vive en los distintos espacios laborales y es el tema de el ambiente laboral conflictivo. ¿Cómo influye esto en el cumplimiento de las tareas en un equipo? Siempre van a existir conflictos en el ambiente laboral. De hecho, los conflictos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo nosotros los administremos. Y evidentemente que esos conflictos que no son positivos influyen negativamente en la productividad y en el clima. Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en una organización de corte internacional, nosotros tenemos un esquema para dirimir conflictos. Y yo siempre soy de la que digo que cuando llega una problemática, inmediatamente tenemos que atacar el problema y
en ese mismo proceso, pues nosotros servir como coach a lo interno de la organización. Y algo que funciona hoy día, en donde nos hemos movido, es que los líderes, más allá de ser autocráticos en la forma de cómo gestionan, son mentores. Hoy día son guías, están mentorizando a los equipos y también lo están acompañando para, en el momento que se pueda presentar alguna situación de conflicto con el compañero, lo pueda dirimir. De hecho, hay muchísimos libros en donde en el mismo proceso del conflicto se te dan las pautas para que tú lo puedas resolver. Y por eso hoy se gestiona a través del coaching. Hay de hecho un liderazgo llamado liderazgo coach, que más allá de indicarte lo que tú tienes que hacer, te da las pautas para que tú reconozcas cuál es la situación y ahí mismo en ese reconocimiento tú comprendes, interiorices que tú tienes la respuesta a esa situación. En el caso de una empresa gestionada por un líder que prácticamente la maneja en sus manos, no es una empresa tan grande, estas pequeñas empresas, y el líder eh, es parte del conflicto. ¿Cómo manejar eso de una consultoría, de un espacio como el que usted maneja? Bien, esa pregunta es bastante interesante porque ese tipo de situaciones se dan en estas empresas que son pequeñas, que son empresas familiares Sí, y que por lo general quien toma todas las decisiones es el dueño de la empresa. Eso se puede dar cuando el dueño de la empresa, el CEO, reconoce que tiene que moverse a una gestión más centrada en las personas. Pueden generarse cambios, pero yo siempre digo que el cambio tiene que darse con la persona. Si la persona no hace ese proceso de reconocimiento y busca la ayuda necesaria, puede tener un consultor, puede tener a mejor especialista, pero esos cambios no se van a generar. Y eventualmente, pues va a suceder que ese tipo de organización va a desaparecer, porque si bien es cierto, usted tiene un producto, un servicio que está permeado en el mercado, ese producto, ese servicio no avanza sin su gente, porque el diferenciador y el que agrega el valor en las organizaciones son las personas. Usted tiene una marca, pero esa persona es que le da ese valor agregado. Y si hay una cultura sana, si el liderazgo es inclusivo, si la organización desde arriba reconoce que hay una problemática y que quiere cambiarla, la organización avanza. No sé si ustedes han visto organizaciones que llegan a un nivel de estancamiento y hasta ahí llegan porque no avanzan con lo que es la modernidad. y para seguir con ese tipo de empresa también, cuando hay una división, un divorcio entre los dos dueños, que eran esposos, y tienen una empresa en común y hay una división entre los dos y muchas veces esto provoca una situación que pone en pánico a todo el que trabaja ahí, sin tener yo que ver con esos amores. Sí, esas situaciones se van a dar, pero aquí en República Dominicana todo lo que tiene que ver con la relación laboral empleado-empleador es regulado por las leyes. Aquí hay una ley que es el Código de Trabajo Dominicana, que es la ley 1692, que regula toda esa relación laboral o contractual, como comúnmente se le llama, y ante una situación que pueda generar malestar o pueda generar salidas de algunos colaboradores, pues la ley establece cuáles son los criterios y los parámetros que debemos de seguir. En todas las organizaciones hay problemática y siempre van a haber cosas que van a ir en baja o van a catapultar a esa organización. Los equipos se pueden ver afectados, sin embargo, si yo siempre hablo de la mediación, debe existir un comité en toda organización que sea parte del equipo que pueda mediar y evitar una situación peor a lo interno de la organización. ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en el liderazgo actual? Bueno, la inteligencia emocional no es un concepto nuevo. De hecho, muchas personas conocen a un autor que ha hecho muchos aportes, Daniel Goleman, desde el año 2003 con la escritura de su libro. Sin embargo, hoy más que nunca, Rosa, se ha hecho muy importante y es justamente por lo que hemos venido conversando. La inteligencia, el coeficiente intelectual, como conocemos como inteligencia técnica, es muy importante, pero no sé si ustedes han notado algunas personas que llegan a tener éxito más que otras y técnicamente no son los mejores. Y esta diferenciación radica en la forma como gestionan sus emociones. Entonces, la inteligencia emocional hoy en día en el liderazgo es fundamental. Una de las cosas que los
equipo están pidiendo a grito es un líder que sea inclusivo, un líder que sea participativo, que desarrolle al equipo y sobre todo que reconozca las emociones propias y las emociones de los demás para poder gestionarla. Es un tema de gestionar las emociones. Hoy día, como dije anteriormente, se pide más un liderazgo que sea mentoring, más allá de un liderazgo que esté enfocado en la microgestión, que esté constantemente dando seguimiento o esté ejerciendo presión ante una actividad u otra, porque justamente hay competencias que se definen en la organización y se desarrollan a nivel de toda la empresa. Y de hecho hay una competencia llamada liderazgo que hay organizaciones que la tienen para todos los niveles, independientemente de cuál posición ostente. Entonces, hoy día el liderazgo, la inteligencia emocional es elemental porque justamente la generación centennial, que es la que está ocupando las plazas vacantes, tiene muchas competencias técnicas desarrolladas porque nació con el advenimiento de la tecnología, pero adolece de la parte emocional. Entonces necesita de un gestor que lo pueda ir moviendo a ese elemento, porque eso es lo que tenemos hoy a lo interno de las empresas. Bien. Y por ejemplo, ¿cómo lograr proyectar todo eso que usted dice en métodos tan nuevos para la República Dominicana como el teletrabajo y otro freelance, es otro tipo de facilidades que hoy tienen los empleados, los asalariados, que antes no tenían? Yo entiendo que para poderlo incorporar debe de haber una modificación en las leyes que tenemos vigentes. De hecho, ya se han hecho algunos acercamientos porque tenemos una ley que está un Poco poco obsoleto. obsoleta y de hecho ya se han llamado a todas las personas que tienen que ver con este criterio. ¿Por qué? Porque yo siempre he indicado que debe de haber un cambio de cultura. Ya en países desarrollados se ha incluido todo el tema de teletrabajo, pero para nosotros hablar de teletrabajo tenemos que sentar las bases. Y para que todas lo podamos adoptar, tanto a nivel público como privado, entiendo que debe de estar estipulado en esa legislación, porque si lo dejamos a criterio puede ser un poquito más complicado. Hay organizaciones que tienen esos esquemas híbridos porque de hecho Sí, con el mismo tema de la profesionalización y de algunas carreras emergentes, ya hay carreras que usted no la necesita tener todo el tiempo presencial. Ya hay carreras que usted puede desarrollarla perfectamente fuera de una oficina, pero también está todo el tema de la globalización y el personal expatriado, que hay personas que vienen de otras localidades porque son muy técnicos, pero también esos talentos que son especializados, que empresas del exterior lo contratan estando acá en República Dominicana. Entonces, un elemento fundamental que hoy en día buscan los talentos es eso, que no exista división geográfica, que no importa dónde yo me encuentre ubicado, yo pueda trabajar y que tenga esa flexibilidad horaria, pero para avanzar tiene que haber una discusión y evidentemente entiendo que sería un poco más fácil si queda establecido dentro de la legislación que tenemos. A muchas empresas ya lo están haciendo, ya muchas empresas pasaron del piloto a una realidad, muchas empresas tienen estos esquemas establecidos, pero también este esquema usted tiene que garantizarle a las personas que van a trabajar las herramientas para que puedan ejecutar el trabajo, porque en ocasiones usted le dice que trabaje remoto, pero no le brinda las herramientas para que pueda así es. realizar el trabajo. Pero ya que usted entró en la parte de la reforma que se están haciendo y las cosas que hay que hacer, ¿usted cree que como piensan muchos empresarios, sobre todo los grandes empresarios de este país, que la cesantía es una carga muy pesada que hay que buscar la forma de aligerarla? Yo entiendo desde mi rol de gestión de talento, que es la parte que trabaja, que más allá de la cesantía, el código de trabajo actual favorece ciertamente a lo que es el colaborador. Sí, Pero más allá de lo que sería la cesantía, hay otros elementos que pasan a ser más importantes, como el suero sindical y la protección que tiene la misma ley
En el caso de las embarazadas, yo soy mujer y obviamente Ujú. protejo, siempre voy a estar a favor, pero sabemos que hay algunas colaboradoras que cuando están en esta etapa tan delicada, pues aprovechan ese espacio para hacer cosas que no están adecuadas. Entonces, más allá de lo que es el auxilio de cesantía, que es una de las prestaciones social que tiene la ley en caso de terminación laboral por desahucio, por la figura de desahucio, yo diría que hay otros elementos que se están dejando que son más importantes, como el tema de los sindicatos, que cuando están funcionando en algunas organizaciones suele ser un dolor de cabeza para las Sí, claro. empresas. Claro. Y ahora por ahí hay quien propone que a los hombres también se le den 3 meses para cuidar el niño. Sí, lo que pasa es que hay países desarrollados ya, por ejemplo Suiza, que lo tiene implementado, pero culturalmente aquí en República Dominicana, yo entiendo que que hay que hacerlo de manera como un esquema. Que comencemos con 15 días primero. Sí, porque lo que tenemos actualmente, de hecho, muchas personas no lo toman para acompañar a su bebé, sino para otras actividades. Entonces, es un tema de que también en las organizaciones, que muchas ya lo están haciendo con sus colaboradores, de incentivar lo que es la crianza positiva, en donde incluyen también la crianza a lo que es los padres, para que cuando lleguen a esa etapa, pues puedan acompañar a sus esposas. Entonces, más allá de ampliar la licencia, yo entiendo que lo que debemos de a lo interno de las organizaciones es crear alguna política o algún acompañamiento para que los papás puedan poder estar más tiempo con sus niños. Muy bien, en ese caso, que la ley contempla todo ese tipo de cosas, aunque ahora quieran extenderla, pero igual creo que el padre tiene contemplado unos días Sí, legalmente tienen 3 días. legalmente y la madre, pero se da el caso de muchas empresas públicas y privadas en que muchas veces se niegan a cumplirle al servidor con los derechos que le corresponden por ley. Muchas veces a una madre se le enferma un niño y está interno y el doctor te da el diagnóstico, la licencia y dice claramente que es un niño pequeño, que la madre debe cuidarlo. Y te dan un día o 2 días y tú tienes que buscar con quién dejar al niño. O muchas veces quieren otras pruebas, más cosas. Yo entiendo también que hay muchos servidores, señores, porque hay que decir una cosa y la otra, ¿verdad? Hay muchos servidores que no tienen compromiso ni sentido de identidad con su institución, con su empresa, y que muchas veces también intentan hacer sus cosas ocultas o coger más días de las cuentas o hablar mentiras. Sé de casos que se inventan licencia y se buscan un doctor o una doctora por ahí sin ética y que le firman esa Sí, licencia. claro. Vamos a estar claros que eso también ocurre. Pero he visto casos también en que están las cosas ahí contempladas por ley, los derechos que le asisten a una mujer embarazada, a una mujer parida, y que muchas veces para poder reconocerle esos derechos y darle es cogiendo lucha. Y se supone que los derechos, no tenemos que hacer nada por nuestros derechos, porque nuestros derechos están ahí, tienen que reconocérnoslo. Pero las mujeres estamos enfrentando eso desde muchos años atrás, que hemos tenido que luchar para que nuestros derechos sean reconocidos. Y continuamos con muchísimos retos y De desafíos. hecho, en algunos países ya se está hablando hasta de darle unos días cuando tienen el proceso menstrual. Entonces, Bueno, ahí sí, está bien, yo lo apoyo, pero entiendo que eso no es una enfermedad, que es un proceso normal que pasamos las un mujeres. proceso, por ahí hay algunas mujeres que Y lo hay hacen. mujeres quizás sí, en ese caso sí, bueno, si te enfermas por esa causa, perfectamente tienen que darte tus días libres. Sí, Pero no es una enfermedad per se, porque si todas las que menstruamos nos quedamos en nuestra casa, entonces dime, se van a quedar las empresas vacías. O sí. sea, yo veo todo de una manera objetiva desde los distintos ángulos, para que no digan que estoy defendiendo una parte ni la otra. No, y depende también de dónde usted se encuentra ubicado, porque es así. Por ejemplo, en la misma reforma que se está planteando, se han estado haciendo algunas reuniones con países de Latinoamérica y justamente en Colombia, dentro de la revisión que se está haciendo, van a incluir de baja por este tema que están Ah, planteando, pero por yo tener el contentísima ciclo que menstrual. la traigan Entonces, aquí. todo va a depender. También en México se está haciendo una revisión de la reforma
que ha tenido más revisiones que la que tenemos nosotros por un tema de amplitud en las vacaciones que se les da a los colaboradores, en la modalidad de contratación a los llamados freelancers, pero todo va a depender de dónde nosotros nos tengamos ubicados. Pero, por ejemplo, ese caso puntual de la baja por el tema de la menstruación es debido porque en Colombia hay una parte de quien participa en la modificación de la ley que son jóvenes, que posiblemente no tienen tantos conocimientos como lo tiene ya un jurista o como lo tiene el Congreso, y plantean cosas y como son parte de lo que tienen que hacer la revisión, pues hacen sus Lo planteamientos. que pasa es que la visión es más moderna Sí. que falta de conocimiento, porque acuérdese que los tiempos de hoy son otros Ujú. y hay muchas cosas que nosotros como países de tercer mundo nos quedamos muy atrás. Pero volviendo al patio, licenciada, eh, se juntaron unos partidos políticos, sobre todo de oposición, para ir ante el Tribunal Constitucional a pedir que se declare no constitucional la indexación salarial. O sea, o que se emita una resolución que obliga al gobierno a indexar el salario del ciudadano. Eso lo que busca es que la persona que gane menos de 52,000 pesos no pague impuestos sobre la renta. ¿Usted tiene alguna referencia sobre este tema? Bueno, sí, porque aunque trabaja en el área de recursos humanos, lo que estamos en el área tenemos que tener un conocimiento ampliado de todo. Lo que pasa con el tema de indexación salarial es que se supone que debe haber un desmonte del impuesto sobre la renta porque hay una ley retributiva Sí. todos los años. Entonces, desde ya, hace más de 8 años no tenemos esa revisión. Entonces, el gravamen está en un salario de 35,000 pesos, donde debería ya estar Sí, rodando entre los 50 por la indexación. Entonces, eso hace que, y por la inflación. y por la inflación, entonces eso está provocando que nosotros continuamente estamos viendo que hay estudios y el Banco Central también de cómo debe de andar el salario promedio en la República Dominicana y la canasta básica. Eso está provocando que independientemente que se han hecho revisiones ya del salario mínimo nacional en el sector sectorizado, pues sigamos teniendo la misma situación. Entonces, eso es un tema que se ha visto y se ha estado peleando, pero existe una ley que lo tiene ya establecido y evidentemente eso es una revisión por la inflación que tenemos que hacer todos los años. ¿Cómo influye un líder positiva o negativamente en el ambiente laboral del equipo? Bueno, el líder tiene una influencia positivo o negativo en los miembros del equipo dependiendo de la forma de gestionar. Como había dicho anteriormente, ya hoy día nos estamos movilizando por la modernidad a un liderazgo más participativo y un liderazgo centrado en la mentoría que un liderazgo autocrático. Autocrático, el líder tiene una influencia negativa en el equipo cuando ejerce constantemente la microgestión, cuando no se establecen límites claros y en esos espacios de descanso del equipo irrumpe lo que es su espacio de descanso, cuando también hay personas que son líderes que llaman a todas horas a su equipo de trabajo, le exigen o lo sobrecargan con el trabajo. Entonces, hoy día, esta nueva generación está pidiendo a grandes voz ese liderazgo, un liderazgo que lo desarrolle, un líder que sea participativo, que lo reconozca, que lo escuche y sobre todo que le permita a nivel estructural avanzar, que no lo deje en la misma posición que se encuentra, porque hay personas que no avanzan profesionalmente y justamente no tiene nada que ver con él, sino con el gestor que tiene, que no le permite movilizarse a un nivel más amplio en la organización, porque sabemos que hay herramientas para medir el desempeño. En ocasiones no todo le llega a gestión de talento humano, recursos humanos, hay información que nos llega y que nosotros desarrollamos a través de la práctica y las carreras que estudiamos, la capacidad de observación, pero hay otras que tienen directamente que el colaborador abrirse y exponerla. Así. Bueno, casi tenemos que irnos, pero quisiéramos saber qué prácticas pueden ayudar a prevenir el agotamiento laboral. Hoy día hablamos de bienestar laboral, se hablan de las pausas activas,
Hoy día se habla de que en las organizaciones tienen que existir esos pequeños espacios de desconexión donde las personas se paren de sus espacios de trabajo, conversen un poquito, se tomen un agua, se tomen un café, y también el tema de la desconexión a través de lo que son los aparatos tecnológicos que hoy día nos están robando muchísimo tiempo y también nos está consumiendo todo el tema de nuestra estabilidad mental, porque no nos permiten descansar lo suficiente. Hoy tenemos que gestionar más centrado en las personas, y es un concepto que puede resultar como un cliché. Sin embargo, yo siempre digo que si usted no gestiona con las personas y a través de la persona, usted no va a tener éxito en nada de lo que hace. Hoy en día tenemos que conocer quién es la persona. Nosotros sabemos en qué organización trabajamos y qué producto brinda la organización, pero así como sabemos el producto y cuál es la misión de esa empresa y su razón de ser, quiénes son nuestro equipo de trabajo, qué los motiva, cuál es su existencia de creencia y valor, y cuál es el propósito de vida que tienen y por lo cual trabajan en nuestras empresas. Bien, mire, ahora que usted menciona de esos momentos de ocio que deben tener en medio del trabajo, eh, lo que pasa es que todo depende de una visión, porque la visión de los call centers está muy, 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 muy por encima pues, del empleador promedio de, de la República Dominicana. Porque el call center es un espacio de trabajo que donde todo el mundo sabe que esos muchachos le están sacando el jugo. Claro, son jóvenes, se aprovechan sus habilidades con el inglés y con la tecnología, pero entonces le montan una sala donde ellos pueden ir a jugar con videojuegos. Y, bueno, te toca una hora cada cierto tiempo en tal sala. Y eso es un atractivo, pero al mismo tiempo es un dulce para luego sacarte el jugo. Sí, pero con los call centers específicamente nunca he tenido la experiencia previa en trabajar en este tipo de mercado. Han tenido que evolucionar, porque como usted mismo indica, ¿quiénes son, cuál es el headcount del call center? Es la generación Z, y es la Mm. generación que está rotando, que hoy día no tiene ese contrato de permanencia en las organizaciones. ¿Qué era lo que anteriormente buscaba un empleado? Permanencia, estabilidad laboral. Ya hoy día yo digo que se está dando algo que se llama la gran salida, donde en ese tipo de mercado hay muchísima rotación de personal. Entonces esas empresas tienen que evolucionar para poder tener esos candidatos o esos talentos que puedan mover al negocio. Si no, usted va a tener una rotación y el entrenamiento cruzado no se da, porque tiene que estar continuamente invirtiendo en planes de capacitaciones. Bueno, gracias, doctora. Yo creo que usted nos ha dado Leonela es una hoy experta. mucha tela por donde cortar. Ojalá que el equipo de el digital de Nuevo Diario aproveche esta entrevista y, Así es. y difunda mucho de las informaciones que usted está dando aquí. Gracias a Muchísimas usted. gracias, Leonela. Esta es tu casa. Próximamente te invitaremos ya con más tiempo, porque es un tema de verdad que muy interesante. Gracias por acompañarnos. Vámonos con la que volvió, Rubén Mirreyes volvió a hacer esa es mi su amiga. licuado de tinta después de una ausencia. Adelante, señor director. Señores, hablemos de amor propio. Hace poco escuché a alguien decir con mucha seguridad: yo ahora me amo tanto que ya no hago nada por nadie. Y yo pensé, pero ven acá, eso no es amor propio, eso es egoísmo con buen marketing. Porque hoy en día escuchamos mucho la frase ámate a ti mismo, y eso es bueno, es necesario, pero a veces confundimos amor propio con egoísmo, que no es lo mismo. El egoísmo te dice siempre primero yo, segundo yo, tercero yo, pero el amor propio dice yo también importo. De ahí está la diferencia. El egoísmo te hace pensar que cuidar de ti significa olvidarte de los demás, pero el amor propio te enseña a valorarte sin dejar de valorar a los demás. Les cuento algo que me pasó, y es que un día estaba tan cansada que decidí esa noche que era para mí. Me preparé un té, me senté tranquilita, lista para disfrutar mi momento de paz, y justo en ese instante alguien que me necesitaba me llamó. Y lo primero que pensé, ay, Señor, pero este era mi día, mi noche de amor propio.
Pero también entendí algo muy importante, y es que el verdadero amor propio no endurece su corazón, sino que lo sana, porque cuando tú te amas de forma sana, no te pierdes por los demás, pero tampoco te vuelves indiferente a ellos. El egoísmo te encierra en ti mismo, pero el amor propio te da la seguridad suficiente para dar y para servir y para amar sin dejar de ser tú. Porque al final el verdadero amor propio no dice solo yo, sino que dice yo valgo y tú también. Dios te bendiga. Bye bye. Llega a Samaná, la tercera edición de la feria turística más importante de la República Dominicana. Turismo y Atracciones 2026, dedicada a la República Popular China, del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay Hotel and Residence. Más de 60 empresas estarán presentando sus servicios, atenciones, oportunidades de inversión y negocios. Disfruta de ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, reuniones y asesorías personalizadas, presentación de productos y servicios, degustaciones gastronómicas, aventura en la naturaleza, turismo local y el asopao de mariscos con coco más grande del mundo. Te esperamos. Turismo y Atracciones 2026, por amor al desarrollo turístico de Samaná. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, pague los bombillos que no utiliza, para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando el buen uso de la energía eléctrica y de la eficiencia energética en nuestros hogares. Así que vamos a hacerle caso para que nuestra factura baje. Saludos amigos de Gente RD. Después de visitar lugares preciosos e interesantes de la provincia de Peravia, como el monumento natural, las dunas, la mina de sal, las playas y monumentos históricos de la ciudad de Baní, hemos hecho dos importantes paradas de tipo turístico religiosa. Estas son la imponente catedral Nuestra Señora de Regla de Baní y la magia y espiritualidad del santuario San Martín de Porres. Así que veamos estos lugares para conocer qué tanto se puede hacer en Semana Santa en Baní. Nuestro recorrido inicia en la catedral Nuestra Señora de Regla de Baní, un símbolo del municipio cabecera de la provincia de Peravia. La construcción de la misma se consideró desde mucho tiempo antes de la fundación del pueblo, en 1739. La primera versión de esta catedral era una humilde ermita fabricada con tablas y hojas de palma, ubicada en el mismo espacio donde hoy se encuentra la gran edificación. Esta ermita exhibía una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Regla, por eso fue desde el inicio identificada con la misma. Esta iglesia se convirtió en un punto de encuentro y referencia para los habitantes del lugar. Con el pasar del tiempo y los fenómenos naturales, la ermita fue reconstruida varias veces. No fue hasta finales del siglo XIX cuando se decidió hacer un nuevo templo más sólido y de larga. Los cimientos de esta iglesia se iniciaron en agosto de 1876, pero el trabajo se detuvo por falta de fondos hasta julio de 1882, cuando se creó la Junta de Fondos Pro Iglesia de Baní.
La construcción finalizó el 21 de noviembre de 1889, día en que por primera vez se sonaron las campanas. La Catedral Nuestra Señora de Regla es la parroquia madre de la diócesis de Baní, además de la importancia histórica que tiene la misma debido al tiempo establecida como centro religioso de la ciudad de Baní. Luego nos trasladamos al santuario San Martín de Porres, el cual fue creado por creyentes, siguiendo las orientaciones del sacerdote canadiense Roberto Imus. El lugar es encantador, refleja el amor con el que fue construido. Ese santuario fue construido en el 1977. Nos cogimos un año para hacer el santuario arriba. Lo hizo el maestro señor Félix varios días. Yo, bienvenido a Arias y Rafael. Como no estaba el agua abundante, nosotros éramos 20 mujeres a las 8:30 con 20 latas de agua, a las 8. A las 12, 20 latas de agua más y esta hora 20 latas de agua más. Porque que San Martín fue un santo demasiado milagroso y demasiado limosnero. Y él dedicó a esta comunidad adaptada porque no tenemos fuente de trabajo, ¿ves? Para que nos traigan un pan, 10 pesos, una ropa, pero por eso fue que nos pusieron voluntariado, porque todo lo que hicimos aquí en esta comunidad lo hemos hecho voluntariado en honor de San Martín de Porres, porque fue un santo demasiado pobre y todo lo que recogía, todo lo daba. Con la ayuda de hombres y mujeres de la comunidad de Matanza y de Las Tablas, comenzó a hacerse realidad su sueño. Una colina de más o menos 10 metros de altura, desde donde se puede ver el extenso panorama del poblado de Baní y todo un inconfundible bosque subtropical lleno de cambrones, cayullos, guasábaras y muchas otras especies propias de las zonas secas. Se llenan 30 y 40 latas de arena en un batidor viejo de cama para subir esos para arriba en bidón, en cubeta, en bidón. Y después que nosotros hacíamos eso, subimos 10 y 12 fundos de cemento. O sea, que fue un trabajo comunitario. Y después que cosas, nosotros lo ponemos a recuperar piedras para cuando nosotros recuperar 20 piedras, yo cogía en una manera de 20 libras a partirlas. El santuario San Martín de Porres fue un sueño del padre Roberto Imus, cuyo resto descansa en este lugar, pues hasta el momento de su muerte en 1995 fue el párrafo del mismo, de acuerdo a los miembros de la comunidad. ¿Y de dónde era él? De Canadá. Ok. ¿Y él pidió en vida que lo sepultaran ahí? Sí. Él pidió ahí que lo sepultaran ahí, que sean por 6 años, cosas, y se ha quedado ahí. Ok. Él, como nada más tiene una sola hermana, él decidió que lo enterraran aquí en el santuario de San Martín. Roberto Smith, él era de Miami y él era el párroco de la iglesia de Matanza. Y de Matanza él pasó a la zona de La Tabla y le interesó la comunidad, como había mucha pobreza. Y él se enfocó en hacer la capilla de piedra para beneficio de la iglesia, mejor dicho, de la comunidad de La Tabla. Los visitantes suben la inmensa escalera de piedra hasta donde está el Santo Moreno, para solicitarle el favor de curar sus penas, precariedades económicas, de salud y emocionales. Tenemos las 14 estaciones de la Semana Santa, ¿entiendes? Entonces, el que viene aquí, de la Vía Cruz, sí, la Semana Santa. Entonces, como la que viene aquí, viene con su petición, se le da 3 vueltas a la cruz y vamos haciendo el Santo Rosario. Si terminamos aquí, terminamos, y si no, lo terminamos ahí arriba. Pero todo el que viene aquí es con su petición, porque no sabemos, yo no sé el pensamiento de nadie con qué petición viene. Nosotros estamos aquí para ayudar todo el que viene aquí con amor a hacer una petición, pero no sabemos qué petición traemos. ¿Por qué? Porque nadie sabe el pensamiento de nadie. Sí digo que ellos dicen allí, promesa ofrecida, promesa cumplida, San Martín de Porres, porque tú fuiste un médico cirujano, tú fuiste un barbero, tú fuiste un limosnero, tú cocinabas tú recogías mucho pan para dar pan, tú cogías escoba para barrer, que por eso es que la escobita se le tiene allí, porque si se barre uno, se van todas las enfermedades. En honor del gran poder de Dios y San Martín de Porres. El santuario está rodeado por una hermosa vista natural y varias cabañas que acogen delegaciones de iglesias que realizan retiros.
Además, allí se llevan las increíbles promesas cumplidas que con fe han pedido a Dios y que al final han sido bendecidos. Esperamos que les haya gustado esta experiencia turística religiosa que vivimos en la ciudad de Baní. Recuerden, yo soy David Ruiz y esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Hasta la próxima. Seguimos con Gente RD. Miren, recientemente se ha revelado un informe en el que la Sociedad Interamericana de Prensa pone a República Dominicana en una buena posición en cuanto a la libertad de prensa. Lamentablemente, durante algunos años esto no era así. Y no era así, no es porque ha mejorado la relación gobierno-prensa, las libertades que se permiten aquí, muchas veces incontrolables, gente que habla de más y gente que vive haciendo alucinaciones en los medios de comunicación, inventándose casos, chantajeando y todo eso. Independientemente de todo eso, siempre en la República Dominicana ha habido un ambiente favorable para la prensa, sobre todo en la era moderna, la era ya digital, donde todo el mundo tiene un micrófono y cualquiera puede hablar. Y esa misma democracia de palabra que existe hoy también es un daño para esta profesión que a muchos nos costó hasta 10 años de estudio. Hay otros que simple y llanamente tuvieron que sentarse frente a un micrófono y usarlo. Claro, la libertad de pensamiento es un derecho universal. La gente nace con el derecho a pensar y a decir lo que piensa. Ahora, usted tiene que administrar lo que usted piensa, porque dentro de eso que usted piensa no está la verdad absoluta. Y usted podría caer en una especie de difamación, de injuria o simple y llanamente de falsedad al emitir eso que usted piensa si usted no tiene filtro en lo que nosotros llamamos la lengua. Si usted no tiene filtro en su lengua, entonces usted no debe hablar por un medio de comunicación, porque aquí hay que filtrar las cosas. Y me acuerdo que desde hace años los periodistas han dicho que no pueden revelar ni siquiera el 25% de las cosas que ellos saben, porque no pueden probarla. Por ejemplo, yo sé muchas cosas, porque he escuchado el rumor, porque me han dicho, porque he visto, pero si vamos a un tribunal con esos datos, soy condenado, pero de una, porque no tengo la base probatoria que en un tribunal me haga ganancioso de esa causa. Entonces, yo no puedo decir todo lo que sé, o todo lo que me imagino, o todo lo que me dicen, todo lo que me denuncian. Tengo que tener un filtro de aquellas cosas que sí puedo probar, de aquellas cosas que sí son verdad y de aquellas cosas que rayan en la imaginación y en la inventiva. Lamentablemente, aquí en el pasado se trató de darle una mala imagen en diferentes aspectos. Y eso se debe a que muchos sectores estaban comprometidos a nivel internacional con reflejar y denunciar cosas que, aunque no fuesen verdad completamente, aunque eran cosas inventadas,
finalmente salían hacia el plano internacional y nos hacían ver mal a nosotros como país. Y esa gente hoy en día están siendo un poquito más ligeros, beligerantes en sus informes. Entonces eso ha permitido que ya bajen aquellos niveles de corrupción de lo que tanto hablaban a nivel internacional, de que éramos líder en corrupción. Ahora ha bajado un poquito. Ya ustedes ven el informe de la CIC que dicen que, pero ¿eso significa que ha cambiado algo? No. Quizá podríamos decir que con el caso de la corrupción hay un presidente que reacciona más rápido, pero no significa que haya menos corrupción. Y ahí están algunos casos que están judicializados, que demuestran que la corrupción es un mal sistemático. Y esa corrupción que se da tanto en el sector privado como en el sector público necesita de gente que se junten, que hagan una trama para ver cómo logran estafar el Estado. Porque desde hace más de 10 años, 10, 15 años, existen controles en la República Dominicana para que el dinero público, antes de robárselo, haya que buscar la forma legalmente, administrativamente, de robárselo. O sea, tiene que haber una componente entre un empresario y un funcionario público, porque se supone que el funcionario público no le puede vender al Estado, ¿no, ¿verdad, Rosa? Claro. Usted como funcionario menor no le puede vender al Estado. Ahora, si usted se busca un empresario y el empresario le vende al Estado y usted permite que ese empresario sobrevalúe lo que está vendiendo o que cobre lo que no entrega, ahí se da la corrupción, pero mediante una alianza sector privado, sector público. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el país, Rosa, es que mediadores como, por ejemplo, Participación Ciudadana en su momento, le fallaron al país. Hoy en día nosotros no tenemos un Agripino Núñez, no tenemos mediadores, gente que haga la de juez. Porque aquí todo el mundo está comprometido con alguien. Hace mucho que yo no escucho aquí sonar a Participación Ciudadana. Ellos dan un informe a veces, pero que tú sabes que participa. La señora esta que abogaba mucho, doña Zoila. Zoila Martínez, la que era defensora del pueblo. Era defensora del pueblo. Zoila Martínez me imagino que está muy mayor, que está un poquito retirada. Por lo menos se mantenía la palestra, siempre estaba. Pero el problema de este país es que tú como prensa, tú sales a buscar un politólogo independiente, no hay politólogo independiente. Un economista independiente, no hay un economista independiente. Aquí todo el mundo tiene una versión parcializada del asunto. Todo es asigún, como dicen en mi campo. Y ya tú sabes lo que pasa con los periodistas. Que los periodistas, aquí hay periodistas que se declaran, yo soy de fulanito. Oye, ni siquiera de un partido, de fulanito. Sí. O sea, yo estoy sentado aquí en esta silla sirviéndole a fulanito. Entonces, una de las cosas que tomó en cuenta la CIP, y aquí tú te vas a reír, para ese informe, ¿sabes? La distribución de los presupuestos publicitarios. Y nosotros que estamos aquí en un espacio de televisión nacional, digital, a la vez, nosotros aquí no tenemos publicidad del Estado. Y no venimos tampoco a acabar el Estado por eso, porque no es un chantaje. Ahora, es que yo considero que el periodismo ético y responsable. No mucho Dios lo ve. El periodismo ético y responsable debe ser objetivo. Debe ser objetivo. Y si es cierto que nosotros aquí pagamos un espacio, yo me dirijo hacia aquí, gasto combustible, tú también, nosotros tenemos unos gastos. No, y que tenemos una empresa constituida, legalmente constituida, que le pagamos impuestos al Estado. Tratamos de hacer un programa objetivo, apegado lo más que se puede a las normas y a la ética, pero nosotros en realidad no tenemos publicidad. Pero que nos den hoy o mañana a nosotros una publicidad del Estado, tampoco puede coartarnos para hablar
ser éticos y ser objetivos. Ahí está el problema. Entonces, ese es que el la problema. publicidad la están dando para callar, la están dando para que hablen bien de mí, para que me proyecten mi figura. Pero muchas veces, muchos de esos presupuestos, muchos de esos presupuestos de publicidad no contienen una base comunicativa que busque llevarle una información a la sociedad que sea útil. Yo difiero de ti un que poco sea ahí, útil. porque yo he visto, y yo creo que tú también, muchísimos programas aquí que acaban al gobierno, pero de una forma y a las instituciones, muchas veces con cosas que pasan en instituciones públicas y otras que son muchísimas veces sensacionalismo. Y tienen varios anuncios, varias publicidad del gobierno y acaban al gobierno. Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué se da ahí en ese caso? Bueno, de hecho, hay comunicadores a los que le tienen miedo, que cuando ellos denuncian algo, el gobierno sale a reaccionar sobre eso. Hay, por ejemplo, y en un caso de eso, te pongo a Nuria, que según Somos Pueblo, yo no tengo la comprobación de eso, ha recibido durante estos gobiernos más de 50 millones de pesos en publicidad. Bueno, la publicidad y yo me lo encuentro poco. Se ha visto, y me lo encuentro poco. No sé del presupuesto, pero sí la publicidad y me lo hemos encuentro visto poco. en sus medios. Ahora, a veces también es conveniente ayudar también a los pequeños, porque también de aquí podrían salir grandes informaciones que mañana pudiera convertirse en un gran programa de información o de investigación. O sea, si Nuria no hubiese encontrado el apoyo publicitario cuando empezó, quizá hoy no existiera. Exacto. Entonces nosotros estamos empezando, ayúdennos ahí. Ay, Dios mío, que valga la petición. Y no pidiendo que estamos. Bueno, pues bien, en cuanto al índice de Chapultepec, que sitúa a República Dominicana en relación con los países de la región en muy buen ambiente en el tema de la libertad de expresión. Si bien es cierto, David, que nosotros sí gozamos de libertad de expresión, claro que sí. Libertad de expresión que se ha convertido incluso en libertinaje. Porque se utiliza un micrófono, se utiliza un medio para irrespetar, para calumniar, para faltar el respeto a figuras como la figura del presidente de la República, a muchos estamentos que diplomáticamente no se le debería faltar el respeto, porque esa ética la tiene que tener usted como comunicador, como periodista. Porque usted vea que en una plataforma X, que ahora con la tecnología, las redes sociales, que todo el mundo se engancha a periodista, señores, se engancha a comunicador, desde que compran un micrófono, piden un juego de micrófono y de luces por Temu y ya son periodistas. Sí, entonces empiezan a grabar cosas, no tienen la ética profesional, no tienen la preparación académica, pero muchas veces, señores, ni siquiera el sentido común, David. Así es. Ni siquiera el sentido común, porque empiezan a exponer imágenes de niños, imágenes de niñas, a exponer personas, a revictimizar gente, a hablar cuántas vacuencias les salen por la boca. Entonces, eso no es ético. Así es. Mira, Rosa, ya llegamos al final. Pedimos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de esta plataforma de Nuevo Diario TV y de Latino TV Nueva York, que darle las gracias por ver estos contenidos, por hacer comentarios, por hacernos mejorar cada día. Así que será el próximo viernes cuando nos veamos aquí. Así es, nos vemos el próximo viernes. Tengan un excelente fin de semana. Y esta noche... Señores, pela para Corea. Pela para Corea. No, esta noche voy a hacer esos tostones con salami y me voy a sentar frente a ese televisor a ver ese juegazo. Porque vamos a ganar de nuevo, ¿eh? Así es. Vamos a dar y después le vamos pela otra a vez. todo el que se ponga ahí va a llevar. Exactamente. Nos fuimos. Esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad!